El artículo primero, a partir de la reforma de 2011, eh, tiene una novedad, un avance en nuestro sistema jurídico, porque por disposición del propio Estado mexicano a través del reformador de la Constitución, se amplió la base de derechos, el catálogo de derechos que ahora se tendrán en cuenta para el respeto a la dignidad humana. ¿Por qué? Porque el artículo primero, al reformarse en 2011, dice que ahora en los Estados Unidos mexicanos se reconocerán los derechos humanos, no solo, perdón, las personas gozarán de derechos humanos reconocidos no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Se ha dicho con no tanta precisión que ahora los tratados internacionales son de rango constitucional a la par de la Constitución. No. Los derechos humanos y fundamentales reconocidos en los tratados son los que ahora son parte de la Constitución a rango constitucional, no los derechos, no los tratados. Si el tratado, que puede incluso no ser de derechos humanos, contiene un derecho fundamental o un derecho humano, ese derecho fundamental es el que se ha colocado a nivel constitucional. Entonces, ahora gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y, reconocidos y dotados de contenido por la jurisprudencia de la Corte Mexicana, y los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales con la forma en la que los ha dotado de contenido la Corte Interamericana. Esto constituye ahora un parámetro de regularidad constitucional, es decir, este conjunto de datos o factores que vamos a utilizar para verificar si algo se ajusta a lo que debe ser constitucional. En México está prohibido que haya detenciones arbitrarias, y nuestra prisión automática u oficiosa es una detención arbitraria declarada así en sentencias previas y en las dos sentencias de condena contra México. Y la presunción de inocencia obliga a tratar a las personas como inocentes. Colocar a una persona en prisión por regla general en cierto tipo de delitos es tratarlo con presunción de delincuencia. Es colocarlo en estado no de inocente, sino de culpable, porque te coloco con quienes ya han sido declarados culpables mientras decido si eres culpable. Entonces aquí tenemos un segundo conflicto con el artículo 20, específicamente presunción de inocencia. Con el artículo 16, en la parte de libertad personal. Entonces también tensiona con la libertad personal, específicamente la libertad dentro de un proceso penal que tensiona con la presunción de inocencia, y también tensiona con la prohibición de detenciones arbitrarias. Ya reconocimos tres. Dentro de nuestro sistema tenemos como derecho fundamental y derecho humano que no haya detenciones arbitrarias y que nuestra prisión automática, que es una detención arbitraria, no se nos aplique. Tenemos además sentencias contra México muy específicas en el tema que dicen: autoridades mexicanas adecúen su legislación para que no haya detenciones arbitrarias, y todos los demás que no sean autoridades legislativas ajusten sus actos mientras no se cambie la ley, o aunque se cambie porque no se garantiza que su aplicación sea adecuada, háganlo. Si quieren ver en qué párrafos de las sentencias de condena contra México: 217 a 219 de Son Paxle, 301 a 303 de García. Tenemos prisión en automático, es decir, que es una detención arbitraria que te presume delincuente, que afecta tu libertad de manera irreflexiva y automática en el proceso, que afecta el rol de los jueces y la separación de poderes. Entonces, ¿qué sucede cuando dentro de tu mismo sistema y del mismo rango tienes normas que conflictúan entre sí? El señor ministro explica que antes de 2011 tendríamos que haber resuelto esta antinomia con los métodos tradicionales que aprendimos desde la carrera, ¿no? Ley superior, ley posterior deroga anterior, ley especial general, etcétera. Dice: sin embargo, después de 2011, el propio poder reformador de la Constitución nos ordena en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución que los conflictos de derechos humanos los resolvamos con interpretación conforme y con principio pro persona. Y dice el ministro: ante este conflicto, se tiene que resolver con el principio pro persona, y se tiene que seleccionar aquel derecho humano o principio que favorezca más el ejercicio de la presunción de inocencia, del control orgánico, de la libertad en el proceso y prohibición de detenciones arbitrarias. Esto no es inaplicar el 19, esto no es una declaratoria de inconvencionalidad del 19.
es una de las tres técnicas que se pueden utilizar cuando hemos encontrado que un acto se confronta con la Constitución. ¿De qué manera se puede reencauzar un acto a su constitucionalidad? De tres formas, por lo menos. Expulsarlo del sistema, inaplicarlo, decir que es incompatible y por tanto no se puede aplicar. Otorgarle un sentido, atribuirle un sentido de derechos humanos, es decir, hacer una interpretación conforme, decir cuál es el sentido con el que debe tomarse. O bien una tercera, principio pro persona. El principio pro persona es criterio selector de norma o criterio selector de interpretación. Quiere decir que cuando el principio pro persona, cuando tenemos dos o más normas en nuestro sistema o dos o más interpretaciones sobre una norma, el pro persona te ayuda a seleccionar una de ellas bajo dos criterios. ¿Cuál maximiza el ejercicio de un derecho? Eso será pro persona, será lo que más favorece a la persona, la que maximiza el ejercicio de un derecho, o bien la que restringe más a una autoridad para entrometerse con ese derecho. Eso es pro persona. Así que, colegas, es esa razón por la cual no existe impedimento alguno para que hoy interactuemos de manera diferente o argumentemos diferente o nos sintamos diferentes con la prisión preventiva oficiosa.